Hola, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de cómo me fue en octubre. Vamos a revisar el portafolio de proyectos donde estoy invertido y cómo me fue en cada uno de ellos. Hay algunos que están congelados, hay algunos que están en veremos, de los cuales también les quiero hablar antes que nada. Empecemos con el Excel, donde tengo todo el listado de proyectos, donde he ido ampliando, he encontrado alternativas muy positivas y donde espero tener muy buenos consejos para que ustedes revisen muy bien cuáles son las inversiones que ustedes están haciendo y revisen cómo tienen montado un portafolio que debe ser contemplado como de alto nivel de riesgo. Por lo tanto, deben invertir solo capital de riesgo. No hagan cosas con dinero que van a necesitar la próxima semana o con la cual deben pagar los servicios, no sé, ese estilo de cosas. Tengan muchísimo cuidado. Acá les voy a mostrar mi portafolio y cómo lo tengo invertido al momento. Acá tengo el inventario completo. Empecemos primero que todo por uno que no está, pero el cual estoy esperando. Ahorita en el mes de noviembre, el 27 de noviembre, vuelve a arrancar Taylor Capital. Está congelado por el momento. Tuve $155 antes del mes pasado, los retiré y estamos a la expectativa de ver cómo nos va con Taylor Capital. Voltec. Arrancamos el mes con $203. Es un proyecto de Pocket Aces, es un tipo muy pilo, pero ha estado tambaleando un poco por problemas con sus otros proyectos donde él estaba invertido, como fue el caso de iBots. Pero sigue dando rentabilidades, unas rentabilidades bajitas. Ahí va, ha generado más o menos unos 80 centavos de dólar al mes, lo cual es muy poquito, pero está sólido y contentos. Con Trading Bots y todo lo que estoy haciendo con Bybit es una mezcla entre el bot de trading de Shiny Jackal y el trading que yo hago personalmente. En este mes perdí algo de plata, $40. Ya lo recuperé en lo poquito que llevamos de noviembre, pero adicionalmente retiré $40 para reinvertirlos en otro proyecto. Vamos a mostrarles las páginas más para ir paso a paso, que no se me pase ninguno. Esta es la página de Bybit Global, donde yo tengo abierta mi cuenta. Opera súper bien, no tengo ningún inconveniente. Acá van viendo cómo es el trading. Yo lo hago con derivados, lo cual me permite tener apalancamiento del proyecto. Nebula Miners es un proyecto del cual les he hablado un par de veces. Ellos tienen un valor estable diario de 1.5%, lo subieron del 1.4% al principio del mes pasado y me está generando este porcentaje. Ellos están recogiendo dinero hasta llegar a los $3 millones para pagar un crédito del cual hablan constantemente para que utilizaron los activos del proyecto como compensación o como valor para sostener ese crédito. Es una hipoteca, lo cual pues el porcentaje es muy alto. Esto es una bandera roja que siempre he tenido y he pensado de pronto terminar esta inversión. Vamos a ver cómo nos va, porque por ahora pues ha estado sólida ahí y he ido sacando $2-3 diarios cada vez que puedo. Copy es otro proyecto que me ha ido bien y he ido incrementando mi posición. Ellos llevan desde enero del 2022 teniendo trading en acciones en Estados Unidos y solamente funcionan de lunes a viernes. Me ha generado algo de dinero y he ido incrementando mi posición. Tenía unos poquitos bitcoins y los sumé también a tener una posición en bitcoin, una posición en USDT TRC y otra en BNB. Ese es QOPI y hace poquito anunciaron que mañana, si no estoy mal, sale el proyecto de trading de cripto. Ese proyecto va a generar ingresos todos los días de la semana. Vamos a ver cómo les va. El porcentaje diario acumulado o promedio del mes de octubre fue de 2%. Ese fue el último dato del viernes, 1.47%. Ese va variando a través del tiempo. El otro proyecto donde he estado invirtiendo es Momentum. Momentum es parte de Alpha Shares y Alpha Mining. Y acá tienen una moneda que es más que yo la hago staking en un Singularity que lo deposito durante 30 días y el cual va generando algo de dividendos que vienen de
el bot de trading y de los AMCRs, que son los NFTs de reserva del proyecto de Alpha Mining, del cual también estamos invertidos y les voy a mostrar ahorita. Volvamos a ver un poquito el Excel, a ver cómo está, porque me salté una cantidad de cosas. Entonces, como vemos en toda la parte de monedas donde no son NFTs, tenía invertido $785, $765 y cayeron a $720 por algunos de los movimientos que tuve. Fíjense que bajé un poquito la posición en Momentum, fue porque retiré para poderme comprar un NFT de AMC y pues esta reducción fue de $126 y al final fue sumando un NFT de $250 que hoy en día ya no vale $250. En muy poco tiempo subió casi al doble el valor de ese AMC. Miren la utilidad tan grande que tuve, $440, si no estoy mal, es el aumento del valor. Perdón, 278, se subió 10% el valor de cada AMC. Ese valor es en Matic. ¿Qué otra cosa les tengo que contar de esto? Miren, de Cuopi lo aumenté $130. En este otro de Cuopi sí estuvo estable. Y acá no he puesto todavía el aumento que tuve en Bitcoin porque lo hice acá empezando el mes de noviembre. Entonces pasemos a ver cuáles son los NFTs. En NFTs tengo una posición en Alpha Mining, en Project 79, con Burl Core, Sara Star y GSP. Son los tres proyectos. Aumenté mi posición en GSP, en la cual la puse en $113 al inicio del mes y ya valorizó en $5 adicionales a final del mes. Acá todavía no tengo la valorización de Burl Core porque todavía no la han anunciado, la deben anunciar esta misma semana y por lo tanto no puedo decirles cuál fue la rentabilidad del mes, pero puede ser alrededor del 5% igual. Vamos a ver cómo lo veo. En Sara Star hay una noticia buena. Sara Star es el proyecto que está haciendo una prospección en Mauritania y lo que están haciendo es analizando dos terrenos. Uno grandísimo que es del tamaño de Londres, 2 veces el tamaño de Londres, y uno que se asociaron con el gobierno de Mauritania de 2 kilómetros cuadrados, muy cerquita a la planta de Kinross, a la mina que es la mina más grande del mundo de Kinross, que están haciendo en este momento, están terminando de hacer todo el análisis y próximamente veremos los resultados. De 60 centavos de dólar pasó a $1 el mes pasado, el mes de septiembre. Ya tenemos ahí marcado el dólar y por lo tanto arranca este mes con la posibilidad de uno comprar con esa opción o esa garantía de comprar el doble, comprar otra vez $291, podría yo comprar a un precio, o 291 tokens a un precio de 80 centavos de dólar. Esto espero hacerlo porque el proyecto está valorado en $50 millones y se espera que se valorice por encima de los $500 millones. Otra noticia adicional ahí es que no se ha definido qué va a pasar con esa licencia, si se va a vender a la empresa china o se va a explotar directamente con el equipo del gobierno de Mauritania. GSP, como les digo, es muy parecido a como arrancó Project 79, ahí sigue creciendo ese proyecto y está generando, ellos lo que hacen es extraer el oro de Ecuador, lo llevan a Dubái y ahí lo venden y ha generado 5% estable durante los últimos 3 o 4 meses. Ese porcentaje puede variar, pero el mes de octubre lo reportaron en 5%. Pasemos a Monstro Siege y sigamos mirando los demás proyectos que siguen acá en la línea. Miren, acá estamos para mostrarles el proyecto de Project 79. Este es el valor que tengo en mi portafolio de los 3 proyectos de Project 79 para que lo vean. Y pasemos a Monstro, que tiene una NFT sale que se acaba hoy al mediodía, ya se debe estar acabando para las personas nuevas. Para los que ya tenemos posición, no es necesario haber entrado en esta opción, pero los nuevos se acaba hoy a mediodía y para lo cual pasan a la parte C. Yo tengo unos NFTs de la parte A, que son Castle y Farms, y tengo uno de la parte B, del ciclo B, que es un Farms B. Entra el Farm C, acá están todos los pagos que se han hecho, estos son los tokens, los pagos que se han hecho por token, por NFT, es muy claro y adicional a esto viene un ingreso para los que tenemos el NFT de Lazarus Pit, que ese Lazarus Pit era los que invertimos y perdimos plata con Optimus, ellos han hecho una gestión muy positiva para ayudarle a la gente a recuperarse. Bueno, este es un proyecto nuevo
que invertí este mes, se llama Crypto Miners Club, está basado en Dubai, es un proyecto de minería de Bitcoin y cada NFT costaba $375. Después de que hice la compra, tomaron la decisión de fraccionarlos y quedó en dos NFTs, cada uno de $190, por lo cual me gané $5 solamente en ese split. Ese split permite que haya más gente entrando y tengan la posibilidad de participar en ese proyecto de minería, que además tiene una cosa buenísima, que es que cada kilovatio está en $0.01. Es mucho más barato que lo que estábamos viendo en Alpha Mining, que es de 3 centavos de dólar. Está entre 1 y 1.2 centavos de dólar. Vamos a ver cómo le sigue yendo a Crypto Miners. Creo que es un proyecto que tiene mucho potencial. Tenían la idea de llegar a 8.888 NFTs. Creo y entiendo que lo bajaron a 5.800, si no estoy mal, y ese es el proyecto como está. Me gusta lo que está haciendo este equipo, Falcon está haciendo las cosas bien, lo he seguido durante hartos meses antes de tomar la decisión de invertir y ya está minando. Acá tienen una opción, si ustedes compran en el mercado secundario el NFT de la fase 1, puede empezar a recibir dinero de los NFTs de la repartición mensual que hace el equipo. ¿Por qué? Porque los NFTs de la fase 1 ya están minando, los de la fase 2 se espera que se acabe la fase 2 para comprar los equipos y empezar a minar. Esa es una opción. Acabé de encontrar unos que cuestan alrededor de $150 en vez de los 190, los están vendiendo por debajo del precio porque había personas que los habían comprado a precios menores y están haciendo un take profit ahí, pero se me hace una oportunidad para los que queramos entrar en el mercado secundario. Pasemos a Orange Financial. Orange Financial, como todos saben, es un proyecto que a mí me gusta mucho porque maneja farming, igual que lo que hace Monstruo. Aunque Monstruo me ha parecido que es un poco más agresivo y ha tenido unos mejores resultados, Orange Financial guarda un porcentaje de los ingresos y los va reservando. Si ustedes ven, en todo el año, que son más o menos unos 10 meses, se ha recuperado por cada NFT que costó $250, se ha recogido el 11%, $28.79, lo cual es muy positivo y además se ha acumulado $9.409 para el compounding del proyecto y aumentar la tesorería. Eso a través del tiempo se va a ver un porcentaje mucho mayor, se han repartido $22.000, este es el snapshot de la tesorería y cómo se ha repartido mes a mes el dinero. Los valores son chiquitos, pero por cada NFT, pero si esperamos a largo plazo, que es la idea de este proyecto, haciendo buen farming, haciendo las cosas controladas y sin afanes, se va a llegar a buena mar. Por el lado de Valibots, si no lo recuerdan, Valibots es un proyecto de validadores y de bots de trading que tuvo unos pequeños inconvenientes al principio del mes de febrero porque lo robaron y más o menos alrededor de mayo tuvo una pérdida grande porque fueron muy agresivos con los trades. Eso fue un error muy grande de Jeremy, pero Jeremy, le creo, es un tipo ético y serio que ha hecho y ha puesto la cara frente a todo y lleva muy buenos resultados últimamente. Ellos arrancaron con plata propia. Están apostando o tradeando $4.855 desde el mes de septiembre y en 2 meses han generado $715 de utilidades para tener un balance total de $5.570 en la actualidad. Eso es muy poco para lo que supuestamente el proyecto debería tener, pero se están recuperando y los que estamos invertidos ahí esperamos que se recuperen mucho más rápido. Otro dato que tengo acá interesante, se me había olvidado anotarles, en Orange la rentabilidad anual está en 15.35%. Al final es una muy buena rentabilidad para cualquier inversión, más no para cripto, porque en cripto la gente está acostumbrada a tener unas rentabilidades mayores con muchísimo más riesgo. Lo que pasa es que recuerden que Orange Financial es un proyecto de minería de bajito riesgo. Por el lado de Warbots reportó este mes una rentabilidad de 5,13%. Recuerden que yo invertí $100 y al inicio le cobraron el 15% de fee inicial. Fíjense que en 3 meses que llevo yo invertido no he recuperado, no he estado even, porque de ese 5.13% me llega a mí el 4,61%. A partir del mes pasado bajaron la comisión al 10% al inicio, entonces esto da mayores posibilidades de recuperar el dinero en el corto plazo e ir sumando más rápidamente. Ese $96.70 es la utilidad del mes,
que son, pues es el total del mes, que significa una utilidad de $4,27 para una inversión de $103. Fue mi inversión inicial, esperamos recuperarla pronto. Y por último, App Finance es un proyecto que tiene una idea de un token como servicio, que la idea es que no pierda plata a través del tiempo. Pues la rentabilidad es muy bajita, porque en un bull market se funciona, pero como llevamos mucho tiempo en el bear market, no ha funcionado. Y por último, pasemos a cómo están las criptomonedas. Las criptomonedas, estos son los datos antes del fin de mes. Bitcoin estaba en 34.576 cuando tomé la foto y XRP estaba en 59 centavos con 75. Mi posición a través del tiempo fue un poco menor porque utilicé XRP para pagar otra de las inversiones que vemos ahí, que es la de el Alpha Mining, y el KMC. También utilicé algo de dinero propio de afuera y otro poquito de este dinero, y pasé a tener una posición negativa en $15 al final en este portafolio. Pasamos a revisar el total del mes. $7,705 fue con lo que empecé y terminé en los $8,188. Eso significa un incremento de $482, llevando a una TIR del portafolio al 57.86% en total. Ese ROI me da 407 y así vamos por ahora. Veo un valor negativo grande, que fue el de los NFTs de reserva, que al final no me preocupa porque hasta ahora está empezando a rentar, y hoy puntualmente vemos como los Ethereum, las monedas de Ethereum con la cual se valoriza esta inversión, va incrementando a través del tiempo, va subiendo igual que XRP y Bitcoin. Iniciando noviembre, vamos a ver cómo nos va. Ya sé que es muy positivo. Ya sé que, por ejemplo, los trading bots ya no están en $159, sino por encima de los $400, solamente haciendo algo de trading que he hecho este fin de semana. Bueno, espero que les sirva esta información, que sea útil para ustedes. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Coméntenme qué proyectos pueden ser interesantes para que analicemos. Nos vemos en la próxima.